Saludos, bienvenidos a la tercera cita de la Copa del Mundo de Trial Indoor en este año 2000. Nos trasladamos desde la segunda disputada en Valencia, en España. Nos vamos a Suiza. Estamos en Ginebra, en la Arena de Ginebra, un pabellón pequeñito para vivir esta tercera cita. Cita, por cierto, que se estrena en el calendario de la Copa del Mundo Indoor, en este primer concurso, con 8 pilotos presentes. Vemos en imagen a Marc Colomer, un Marc Colomer que venía pletórico después de haber conseguido su victoria, su triunfo en Valencia. Tenemos aquí al japonés Takaisa Fujinami dando muchísimo espectáculo. Un Fujinami que en Valencia también se estrenaba en la Copa del Mundo Indoor después de haber fallado en la primera prueba en Sheffield. Y en lo más alto, lo más arriba, Dougie Lampkin, el flamante líder de la Copa del Mundo después de su victoria en Sheffield, después del segundo puesto, ajustadísimo eso sí, el segundo puesto en Valencia, en duro enfrentamiento frente a Marc Colomer. Como comentábamos, 8 pilotos, los 6 habituales de la Copa del Mundo, junto a 2 invitados, 2 franceses, Bruno Camocci y Grégory Hériès, un Grégory Hériès al que ya tenemos en escena en la zona 1. Por lo tanto, en este Trial Indoor tenemos a Dougie Lampkin, Marc Colomer, Steve Coley, Graham Jarvis, David Cobos, Takaisa Fujinami, Bruno Camocci y Grégory Hériès. Grégory Hériès, que por cierto a muchos no sonará, a los franceses les suena y mucho, puesto que es una de las promesas del trial francés, un Grégory Hériès con 19 años que esta temporada ha fichado por Bultaco para llevar la Sherco después de haber estado ligado, unido a otra marca española también, a Gas Gas, en temporadas anteriores. Un Grégory Hériès que el año pasado, compitiendo en el europeo, acabó 14º y que también ha sido, por ejemplo, campeón de Francia de Senior 1, digamos de categoría inferior o de segundo orden. Grégory Hériès le vemos trabajando en esta zona 2, un Trial Indoor, el de Ginebra, con una estructura de 6 zonas individuales más una carrera que estaría presente únicamente en la parte final, en la vuelta final, que enfrentaría a la que iban a acceder los 4 mejores pilotos después de esta primera manga, de este giro inicial. Un Trial Indoor, el de Ginebra, que iba a mostrar unas zonas bastante sencillas y en la que resultaba muy importante no cometer ningún error a lo largo de las zonas, puesto que cada punto se iba a pagar muy caro, iba a resultar decisivo. Ya no queremos decir un 5 apartaba o alejaba claramente las opciones al triunfo y sobre todo a la clasificación. Grégory Hériès, un piloto bastante espectacular que está teniendo problemas en este paso, en esta zona número 2, en la zona de las traviesas de vía de tren, una estructura bastante habitual, un trial que, como hemos apuntado, el de Ginebra, constaba de esas 6 zonas, de una realización de una estructura no muy moderna, por decirlo así, lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día en los triales indoor. Digamos que es un trial indoor de estructura antigua, como era en el inicio. Si estuvisteis siguiendo, si visteis el resumen del Trial Indoor de Valencia, por ejemplo, con zonas muchísimo más elaboradas, no solo en su configuración, en su trazado, sino también, digamos, en su ambientación, en esa similitud con el Trial Outdoor. Problemas para Grégory Hériès, está dejándose muchos pies en esta zona, mezcla de tubos con contenedor. Grégory Hériès, que está empleando la Bultaco Sherco 2.5, a diferencia de los pilotos oficiales de la marca número 1 y número 2, por decirlo así, Graham Jarvis y David Cobos, que prefieren llevar la 2.9. En esa zona 3 con 2 puntos y entrando ya en la zona 4, Grégory Hériès, un Grégory Hériès que, por cierto, ha estado y está siempre apoyado y apadrinado por uno de los grandes e ilustres del trial francés, como fue Thierry Michaud. Ha salido de sus entrañas, de su escuela, por decirlo así, y la verdad es que este año Bultaco ha apostado por él para el campeonato francés y, por supuesto, también para el campeonato del mundo junior, para ese nuevo mundial junior
incluso para el europeo. Estará acompañado en este campeonato por Josep Manzano, por otro de las promesas del trial español, un Josep Manzano, por cierto, que también estará en el equipo junior, digamos, a su vez, además de correr con Bultaco, está en el equipo junior de la Federación Española, y que en la primera prueba del Campeonato de España, Josep Manzano consiguió acabar en 12ª posición, aunque a buen seguro tendrá mucho más que demostrar el piloto de Bultaco. Seguimos las evoluciones, de todas formas, de Gregory Airies. No iba a tener una actuación muy brillante esta zona, quizás sí más bonita, más elaborada, más selecta con estos troncos. Aunque Gregory Airies, de todas formas, le vemos con confianza, quizás una ejecución algo rápida de las zonas, y sobre todo, como ya hemos apuntado, lo importante en este trial era salir a cero de las mismas, puesto que no existía un nivel de dificultad, y como también vamos a ver a lo largo de todo este resumen, no había una zona, digamos, determinante. Ahí se ha dejado otro pie en el giro Airies, terminando su participación. Un total de 13 puntos iba a tener en esta zona 5, con en esa zona 5 con esos 2 puntos. Todavía le quedaba por delante la zona 6, una zona que muchos de los que habéis de los que nos seguís habitualmente los triales indoor en Eurosport ya os suena totalmente. Esa estructura con tubos de hormigón, el agua cayendo desde la parte superior, en un trial indoor confeccionado, se nota mucho por el diseño y el tipo de zonas, por Bernard Stripó. Y atención a ese fiasco de Gregory Airies, que por si todavía tenía la duda de si iba a acceder a la final, desde luego esa caída le iba a dejar fuera. Se le va completamente la rueda delantera, él tiene que salir a abandonar el barco, y afortunadamente la moto se ha quedado arriba, él ha caído bien y tampoco ha tenido ningún problema, pero el movimiento que ha realizado Airies no ha sido muy bueno. La rueda delantera se le ha salido completamente del tubo, y como decíamos, Gregory Airies con 13 puntos iba a estar fuera de la final. Ya en acción, Bruno Camocci, otro francés en este trial indoor de Ginebra, en Suiza. Bruno Camocci, el mayor de los Camocci, que una temporada más continúa con GasGas, que un año más también sigue con la TXT grande, con el modelo 321. Bruno Camocci, que venía a este trial indoor de Ginebra como piloto invitado. Le hemos visto habitualmente también en todo tipo de triales indoor, y por cierto le pudimos ver también en el indoor de Toulouse, cuando Camocci está cometiendo este fiasco innecesario. Lo vamos a ver repetido. Quizás la prisa de ejecutar, de realizar la zona de un tirón, la ha pagado muy cara. Bruno Camocci, que desde luego tiene un cuerpo bastante grandullón, y como podéis ver, tripita tiene también lo suyo, o sea que desde luego no es que sea su forma la más habitual de un buen deportista, pero a buen seguro que Bruno se cuida y mucho. Pero aquí le tenemos en esta zona, que no está planteando mucho problema, en esta zona 3. Como os decíamos, ya hemos visto en Eurosport a Bruno Camocci en el trial indoor de Toulouse, donde terminaba en quinta posición, conseguía acceder a la final y terminaba en quinta posición. Bruno Camocci, que desde luego los triales indoor no se le dan del todo bien. El piloto de Belfort la temporada pasada acabó octavo en la Copa del Mundo de Trial Indoor, mientras que en el 98 fue sexto y en el 97 fue quinto, y el año pasado también fue noveno en el Campeonato del Mundo Outdoor. Bueno, Bruno Camocci, que eso sí, en su palmarés puede presumir de una gran cantidad de títulos en el campeonato francés, lleva dominando el certamen
francés durante los últimos años. Un Bruno Camocci que, como ya hemos apuntado, volverá a estar otra vez en la estructura Gas-Gas, en el team de Jordi Tarrés. Vemos repetida esta acción, este salto de palé a palé, bien ejecutado por Bruno, que ya le tenemos en la zona 5. Gregorio Iries claramente se iba a quedar distanciado del grupo de cabeza, sobre todo iba a estar un poquito más apretado, trabajando, moviendo la moto Bruno Camocci. Gregorio Iries, que por cierto acudía sustituyendo a Joaquín Hindren, un Joaquín Hindren que no pudo venir al final al Indoor de Ginebra, y los organizadores decidieron llamar a Joaquín Hindren. Como bien veis, en la arena de Ginebra, el pabellón donde se celebraba este indoor no era muy grande, por lo tanto tampoco había mucho espacio para meter zonas de gran tamaño, y el ambiente en general a lo largo de toda la prueba no fue muy bueno. Situación delicada para Bruno Camocci, se lo está tomando con calma, ha aprovechado mucho, ha jugado muchísimo con el cubre cárter para aguantar el soporte, para mantenerse en la parte superior. Lo veis repetido ese giro, aunque la verdad es que el tronco tiene un buen canalillo, por decirlo así, donde encarrilar el neumático delantero y hacer el giro, pero lo importante es justo bajar y apoyar ahí. Ya en la zona 6, la zona del agua, Bruno Camocci, que está realizando las secciones a gran velocidad. Bruno Camocci, que se estrenaba aquí en la Copa del Mundo Indoor. Bruno Camocci, que a diferencia de Gregorio Iries, después de haber visto lo que le ha pasado a su compatriota, va a optar por un camino mucho más seguro, como es la del salto lateral, en vez de tomarlo de frente, de lado. Mejor, ha estado justito también el neumático trasero, ha tenido su dificultad. Fijaros que ahí todavía no acaba la zona y ahí consigue salir a 0. Bruno Camocci, que se iba a quedar con 6 puntos y tampoco iba a acceder a la final. Nos tomamos un descanso, seguimos después con más Trial Indoor. Ad Natura, a brand new monthly program of incredible adventure. The stories of people's epic battles against nature and against each other. Across desert and jungle, on rock and ice, on land and water. Plus the word on everything that's new in the adventure scene. Ad Natura, Tuesday, 23:10 CET on Eurosport. Proseguimos con esta tercera cita de la Copa del Mundo Indoor. Otro piloto Bultaco en acción, David Cobos. Llevamos de momento 3 motos azules. Han aparecido a esta arena de Ginebra. 2 Bultacos, una Gas-Gas. La verdad es que la presencia de pilotos Bultaco en esta prueba fue mayoría, puesto que junto a David Cobos también estuvo Gregorio Iries, al que ya habéis visto. Y posteriormente tendréis ocasión de ver también la actuación de Graham Jarvis, del británico. Y por lo tanto, Bultaco, podemos decir, con igualdad de fuerzas frente al otro equipo potente en este Trial Indoor de Ginebra, como era el Montesa Honda, presente con 3 pilotos, con sus 3 pilotos importantes: Doug Lampkin, Marco Lomer, Takahisa Fujinami. Y al final veremos a qué escuadra le va mejor el desarrollo de esta prueba. Un David Cobos, por cierto, que después de su lesión de la temporada pasada, atención a esa colocación de la rueda trasera, ha estado apuradísimo. Un David Cobos, insistimos, que después de su lesión del año pasado sigue desconfiado, no está en sus mejores momentos, tiene todavía que ganar mucho. Y buena muestra de ello, por ejemplo, es su participación en la primera prueba del Campeonato de España en Aguadulce, disputado a principios de este mes. Allí Cobos solo pudo ser octavo. Para que os hagáis una idea de los problemas, aquí queda un fiasco para David. Iba a marcarle en este trial este paso por ese punto. Es un paso sencillo, podemos decirlo. Para ellos es falta
quizás de confianza. Ahí es donde está el fallo. El fallo ha sido golpear el neumático delantero en la parte superior de la zona del paso. El rebote de la horquilla de la Paioli de David Cobos le ha hecho, en vez de avanzar, ir hacia atrás, y ahí se ha dejado un 5 que evidentemente, como os hemos dicho, al ser tan fácil el trial indoor, le iba a apartar, le iba a dejar fuera del acceso a la final. Os estamos diciendo, además os estamos comentando que David Cobos en la primera prueba del Campeonato de España solo pudo ser octavo. Lo peor no solo la posición, por decirlo así, sino que, por ejemplo, el ganador, que fue Marco Lomer, hizo 21 puntos, mientras que Cobos se fue a 50, muchísimo más del doble. David Cobos en esta zona de los contenedores, en la zona 3, saliendo a 0, ya dentro de la zona 4 de la cuarta sección. Una estructura, como podéis ver, sencillísima, un trial indoor con muy poquita elaboración, este de Ginebra, quizás podemos decir confeccionado con poco esfuerzo, un poquito de andar por casa si lo comparamos con, por ejemplo, el de Sheffield, la primera prueba, la Copa del Mundo Indoor, que tuvo unas secciones realmente muy bien elaboradas, muy bien escogidas por Martin Crosswaite y también por Martin Lampkin, por el padre de Dougie Lampkin, e incluso en Valencia, no incluso, sino también en Valencia, en ese indoor organizado por S2, las zonas fueron brillantes. Quizás esta prueba de Ginebra queda un poquito descolgada en lo que a la calidad de las zonas se refiere. Se podría exigir en la Copa del Mundo Indoor, pero la organización S2, que es quien la FIN ha concedido de nuevo este año la organización de esta Copa del Mundo Indoor, prefiere acercar las pruebas a más sitios y ampliar un calendario. Atención, otro fiasco. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar al mochilero de David Cobos, que le decía ojo de enredera, traducción del catalán, cuidado la parte de atrás, cuidado atrás. Y efectivamente David se sumaba otro 5. Y ahora ya sí que decía totalmente adiós a sus aspiraciones a meterse en la final. No ha accedido de momento a ninguna final. En Sheffield no llegó a ella, en Valencia tampoco. Y David tiene que trabajar mucho todavía en su puesta a punto, a nivel no tanto físico de pilotaje como psicológico. 0, bien mostrado en esta zona 6. Vemos repetida la actuación en esta última sección, en esa parte final de bajada, donde Gregory Iries claramente se equivocó, afrontándola de frente. Es el único que se ha dejado un 5 ahí de momento. Por lo tanto, David Cobos iba a finalizar séptimo con 10 puntos, también fuera de la final. Turno ahora para otro hombre butaco, para Graham Jarvis, el británico, que tampoco ha tenido un inicio de temporada excesivamente brillante. El que fuera piloto de Scorpa. Y por cierto, ya que hablamos de Scorpa, nos podemos comentar que ya la nueva moto de Scorpa, la comentadísima moto con motor Yamaha, ya está en marcha, ya está en producción, mientras seguimos viendo en acción a Graham Jarvis, que fue piloto de Scorpa el año pasado, que luego cambió a Bultaco. Como decimos, la nueva Scorpa ya está en marcha. Pronto se podrá disponer de ella, un modelo que, por cierto, se llama Scorpa SY, de sumar los nombres de Scorpa y Yamaha. Lleva el motor japonés. Como datos curiosos, pues lleva, por ejemplo, amortiguador trasero sin violetas, un amortiguador Sachs que va colocado con una inclinación de unos 30 grados. Lleva un depósito muy pequeñito de solo 2,5 litros. Una moto que, sobre todo estéticamente, resulta muy agraciada, muy bonita. Entra mucho por los ojos, mientras que Graham Jarvis se deja aquí un 5. Como os decimos, la Scorpa, una moto que, por cierto, debutará, según sus responsables, este año en el Mundial, en manos del japonés Takumi Narita, un nombre que a muchos os sonará, puesto que no es un desconocido. Una moto que, insistimos, tiene un punto muy agradable con este motor Yamaha, que está modificado en algunos aspectos, como el embrague hidráulico,
por ejemplo, y evidentemente la distribución del cilindro es distinta. Y buena muestra la confianza que tiene Yamaha en este proyecto es que parece ser que Yamaha va a vender esta moto con su marca en algunos países, con su motor y con denominación Yamaha. La verdad es que eso es algo muy importante. Scorpa, por lo tanto, que abandona su relación después de 7 años con motores Rotax, abandona su relación, se mete con un motor japonés que evidentemente aportará una mayor fiabilidad, y anuncian, por cierto, para la nueva Scorpa, para la SY, un peso de 73 kilos, así que habrá que verla ya en acción. Insistimos que a nivel gráfico, a nivel estético, si la veis en fotos, entra mucho por los ojos. Continuamos con Graham Jarvis que está en esta zona 5 con un acumulado de 5 puntos después de ese fiasco en la zona 2, que se está mostrando complicada para algunos. Gregory Iries, por ejemplo, la salvó sin ningún problema, pero tanto David Cobos como Graham Jarvis como Bruno Camocci se dejaron un 5 en esa sección. Gregory Iries con 13 puntos, la mayor puntuación. 10 puntos David Cobos, 6 para Bruno Camocci, aunque aquí desde luego lo suyo es conseguir hacer las zonas a 0, puesto que la dificultad de las secciones así lo permite. Rapidez para llegar a la siguiente sección, como siempre, como en todos los trails indoor, como la norma indica, mostrándonos aquí el 0 y lo vuelve a mostrar. Como siempre, las zonas se realizarán en este primer giro en un sentido, en el segunda vuelta serán al revés. Graham Jarvis, recordad que el año pasado quedó cuarto en la Copa del Mundo de Trial Indoor, sexto en el 98. Mientras que en el Campeonato del Mundo Outdoor conseguía finalizar cuarto en una excelente segunda mitad de temporada, posición en dura pugna contra su compatriota Steve Coley, saliendo de esta zona 6 también con un 0, total 5, eliminado también, no accedía a la final. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa comenzaremos con la final, con los 4 pilotos clasificados que iban a acceder a esta final: Steve Coley, Takaisa Fujinami, Dougie Lampkin y Marco Lomer, como bien podéis ver en este resumen del primer giro, del giro inaugural. Vamos a la publicidad, a la vuelta volvemos, no os vayáis. Tanto entramos en la final, para los que hayáis llegado tarde, para los que os unáis ahora a Eurosport. Estamos en Ginebra, estamos en la tercera cita de la Copa del Mundo Indoor. Ya hemos visto a los 4 pilotos que no han accedido a esta final. Gregory Iries en orden de último hacia adelante. Gregory Iries, el que más puntos sumaba, en octava posición. Séptimo, Takaisa David Cobos. Sexto, Bruno Camocci. Quinto, Graham Jarvis. Y en la final ya tenemos en acción a Steve Coley. Como ya habíamos apuntado, las zonas en este tramo final se realizaban en sentido inverso. En Steve Coley, que en el primer giro, en el giro de clasificación, se quedaba cuarto con solo 2 puntos. Ya os lo decíamos que este trial, cada punto va a ser muy importante. Ya en acción Takaisa Fujinami, un Takaisa Fujinami que en ese giro inicial solo se dejaba un punto. El piloto de Honda con la RTL 2,5, montura casi idéntica a la Montesa Cota. De hecho, se mantiene en el departamento de competición de Montesa en Barcelona. Y Takaisa además reside en España bastante tiempo y entrena habitualmente junto a su compatriota Kenichi Kuroyama en la zona, entre la zona de Navas, Berga, todo en Barcelona. También ha salido en esta zona 1 a 0 Fujinami. Steve Coley en esta zona 1 no ha estado muy acertado.
puesto que se ha dejado 3 puntitos, ahí es nada, 2 en pies más un punto más en tiempo. Por lo tanto, un Steve Conley que ya empieza a decir adiós aquí a la victoria en Ginebra. Turno ahora para Dougie Lampkin. Un Dougie Lampkin que tenía ganas aquí en Ginebra. Buscaba recuperar la victoria que había perdido anteriormente, saliendo esta zona 1 también a 0. Vemos un plano más próximo de la cota de Dougie Lampkin con esa novedosa horquilla Showa, de la cual se habla maravillas. También hemos podido ver el curioso disco del tren delantero, un disco muy finito con poco material metálico a fin de aligerar. Turno ahora para Marc Colomer, el ganador de la última prueba del Indoor de Valencia, un trial que se lo ganó a pulso y con punto honor. Marc Colomer necesitaba aquí también la victoria para meterle presión. Un Marc Colomer que, por cierto, en la primera vuelta había conseguido ser el mejor con 0 puntos en las 6 zonas. Por lo tanto, tenía una muy buena referencia para este giro final. Tenía que aguantar de igual manera que lo había hecho en el primer giro, donde había sido el único en salir a 0. Dougie Lampkin se había dejado también en ese primer giro. Dougie Lampkin se había dejado un punto en la carrera en paralelo, carrera que habíamos dicho anteriormente que solo se había celebrado en la final, pero efectivamente también estuvo presente en las mangas clasificatorias. Steve Conley dentro de la zona 2. Atención a esta zona 2, que en el giro inicial se había mostrado como la determinante. El secreto, el kit de este trial indoor iba a estar en esta zona. Un Steve Conley que en la anterior cita en Valencia había conseguido subir al podium tras Marc Colomer, tras Dougie Lampkin. Estuvo en esa final, aunque lejos de ellos, y que en la primera cita en Sheffield había terminado segundo. Por lo tanto, siempre metido en los puestos de cabeza, en el grupo de cabeza, pero sin rematar la faena, por decirlo así, sin lograr la victoria. Por cierto, que más de uno todavía, o sobre todo los que estéis menos metidos en el mundo del trial, os preguntaréis cómo es que la Copa del Mundo Indoor, digamos que siempre están los mismos pilotos y cómo es que no despunta ningún otro ni nada por este estilo. Y la verdad es que eso está por reglamento. Tenéis que entender que una prueba indoor al fin y al cabo es espectáculo para el público, no es como una prueba outdoor. Entonces no se podría tener a 50 pilotos, puesto que se haría larguísimo e interminable. A ver quién de vosotros sois capaces de aguantar 8 o 9 horas en un pabellón viendo un trial. Por lo tanto, hay una plantilla de pilotos fijos, de 6 pilotos fijos, los 3 primeros de la Copa del Mundo Indoor del año anterior, los 2 mejores clasificados del Campeonato del Mundo que no estén entre esos 3 primeros de la Copa del Mundo Indoor, y también pilotos invitados a lo largo de lo mismo. O sea que la plantilla es siempre fija, más luego otros pilotos invitados. La plantilla siempre fija, que es Dougie Lampkin, Marc Colomer, Graham Jarvis, Takahisa Fujinami, Marc Colomer, David Cobos y Steve Conley. Esos son los fijos. Luego, como en este indoor de Ginebra, invitados Bruno Camocci y Gregory Iries, y como reservas siempre permanentes están Marcel Justribó y Amos Bilbao. Por lo tanto, ahí entenderéis por qué solo ellos pueden acceder a esta Copa del Mundo Indoor, y evidentemente digamos que un poquito se desvirtúa el título relativamente, porque la verdad es que está claro que son los mejores y que aunque entrasen otros, el título al fin y al cabo iban a estar entre estos mismos pilotos, puesto que la selección es muy buena. Un punto para Takahisa Fujinami en esta zona 2. Ojo, porque Steve Conley salía con ese 0. Ahí ha sido el punto en la zona donde ha tenido que poner el pie, apoyar el pie. Momento ahora para Dougie Lampkin. Todos sabemos de lo que es capaz de Lampkin de realizar. Dougie Lampkin, que ya debe estar pensando en el comienzo del Mundial Outdoor. Por cierto, recordad, 18-19 de marzo, Córdoba, España, será el punto de debut
del Mundial Outdoor. Luego ya vendrá Portugal, Bélgica, Gran Bretaña. Comenzará todo el campeonato del mundo. Y también este año no os debéis olvidar que tenemos Trial de las Naciones 9 y 10 de septiembre en Seba, Barcelona. España centro esta temporada de la actividad trialera, porque por cierto también en la última cita, la 10ª del Campeonato del Mundo Outdoor, será en Sant Julià, en Andorra, algo a lo que siempre os resultará cercano y próximo a los aficionados de Lérida, a los aficionados catalanes en general, y aunque de todas formas siempre es un buen motivo para hacerse una escapada. Doug Lampkin es sensacional, cómo ha aguantado ahí, cómo ha sabido aprovechar el movimiento del cuerpo, golpe de gas, golpecito de gas maestro, y para arriba, Lampkin saliendo a cero de esta zona 2, zona a la cual accede ahora Marc Colomer. Colomer, vencedor en la primera prueba del Campeonato de España, vencedor en la anterior cita de la Copa del Mundo Indoor en Valencia. Un Marc Colomer que este año ha apostado por la continuidad en Montesa, a pesar de tener el hueso duro de tener como compañero a Doug Lampkin en el mismo equipo, y abandonar un poquito su condición de piloto número 1 para pasar a ser un número 2 relativo. Un Marc Colomer que en la pretemporada contactó con casi todas las marcas, incluso se llegó a estipular con la posibilidad de que hubiese montado su propio equipo con Bultaco, pero al final ha optado por la continuidad. Marc Colomer, atención, apuro ahí, si no se deja un pie, poquito le ha faltado, ha sabido librarlo, pero esta es una situación muy complicada, y ahí efectivamente se deja el pie. Lo decíamos, el espacio que tenía para salir de la zona era poquito. Se ha dejado un pie, lo que es peor, un punto más otro punto por tiempo. Se ha entretenido mucho estas zonas. Quizás sea la dificultad aquí en este trial. Veis cómo apoya su pierna derecha. Os lo apuntamos, que había muy poquito espacio para conseguir inercia, para superar ese paso en Marc Colomer, con 2 puntos de penalización en esta zona 2. Lo va a tener complicado para la victoria. Un puntito de pie más un puntito de tiempo. La dificultad en esta indoor precisamente estaba en hacer las zonas muy rápido, pero sin cometer errores. Steve Coley ya dentro de esta zona 3. Un Steve Coley que, recordad, que está en el parcial, en la tabla parcial, con 3 puntos después de haber fallado en la zona 1, donde se dejó 2 pies más 1 extra por tiempo, pero todavía tenía tiempo y zonas por delante para recuperar. Oportunidades hay para todos. Zona 3, 0 puntos para Steve Coley. Fujinami con la onda entrando también en esta zona 3. Un Takeisha Fujinami que ya aquí por lo menos está mostrándose más en forma que en Valencia. En Valencia, en ese contacto con la Copa del Mundo Indoor, después de haber fallado en la primera cita en Sheffield, no estuvo nada acertado. Ni siquiera accedió a la final y acabó en 6ª posición. Pero aquí por lo menos se ha entrado en la final, ya dando muestra de lo que sabe hacer Fujigas, con siempre ese estilo peculiar y agresivo, saliendo a cero de esta zona 3. Ha acumulado un punto. Tiempo tendrá todavía Takeisha de intentar conseguir victorias si no lo logra aquí en Ginebra. Recordad que esta es la 3ª cita de 10 que tiene el calendario. Tras Ginebra llegaba el Trial Indoor de Barcelona, Bremen, Lisboa el 4 de marzo. Viene a Madrid la Copa del Mundo, luego Austria y París-Bercy, una de las citas importantes este año en la Copa del Mundo Indoor, puesto que no había estado hasta ahora en la Copa del Mundo Indoor, había estado siempre como super trial espectáculo. Ha habido amplia cobertura del Trial Indoor de París-Bercy, ha sido un clásico siempre en Eurosport. Este año, por supuesto, estaremos allí. Todas las pruebas de la Copa del Mundo Indoor va a haber resúmenes de ellas en Eurosport.
Dougie Lampkin le hemos visto también salir de esa zona 3 con un 0. Marc Colomer tiene que recuperar esos 2 puntitos de la zona 2. Le van a pesar mucho a lo largo de la prueba. Y ojo, no queremos decir nada, ojo a los 5. Marc Colomer solventando esta sencilla zona en la zona número 3. Un trial indoor, por cierto, unos triales indoor para los cuales ya existe, digamos, un poquito de debate en torno a la necesidad de darle un nuevo formato o la necesidad de encontrar nuevos alicientes para la atracción del público, puesto que esto es un poco como la magia. Cuando uno ve el truco, la primera vez le hace mucha ilusión, pero ya veces sucesivas va perdiendo uno la atracción hacia ese mago o hacia ese truco, y ya no queremos decir nada cuando se sabe el secreto del truco. Y quizás en el indoor había que empezar a pensar en nuevas fórmulas. Una de ellas, por ejemplo, que sugerimos nosotros, es la posibilidad de hacer más carreras en paralelo, o incluso hacer todo un indoor en paralelo con zonas iguales, gemelas, y los 2 pilotos realizando la zona en forma conjunta, siempre para el público. Todo lo que sea enfrentamientos directos, digamos que genera más atención y más atracción que la actuación individual, pero eso ya veremos en un futuro. Desde luego, de forma inmediata no se va a producir ningún cambio. En un futuro puede ser que haya nuevas atracciones en los triales indoor. Ahora nos centramos en el hoy, en este trial indoor de Ginebra. Hemos visto a Steve Collen en la zona 4 con otro 0. Takaishi Fujinami también en esta zona, la más sencilla tanto de realización como de estructura de todo el indoor. Fujinami, que todavía, aunque parezca un clásico, tiene 19 añitos y muchísima carrera por delante. Ahora mismo el mayor de todos los presentes aquí en este trial indoor es Steve Coley, con 28 años. Dougie Lampkin tiene 24. Marc Colomer también con 26, entre los mayorcitos. Graham Jarvis con 25, mayorcitos para el deporte, evidentemente. Es una edad estupenda. Dougie Lampkin en esta sección 4 con el apoyo de su padre. Zona 4, otro 0. Dougie Lampkin está cimentando muy bien su victoria en Ginebra. De momento lleva 4 zonas con 2 ceros. Todo con ceros. Marc Colomer no puede presumir de lo mismo. Que gran giro inicial había realizado. Qué lástima esa zona 2. Lo que puede suponer un simple error aquí en este indoor. En la primera vuelta había conseguido pasar todas las zonas a 0. Y en esta segunda, en la decisiva, esos 2 puntos en la zona 2. Marc Colomer, que tiene que salir a 0 de esta zona para mantener sus opciones. Todos sus rivales lo han hecho a 0. Y atención, porque Marc Colomer se va a llevar otro punto en esta zona 4. Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida. Volvemos, hemos dejado a Marc Colomer marcándose otro puntito. Está claro que esta final no era la de Marc Colomer, ni tampoco la de Steve Coley. Impresionante caída la de Coley, se ha podido hacer mucho daño. Ya le pasó lo mismo en el indoor de Valencia, donde también sufrió una importante caída, y más grave fue todavía, más grave, queremos decir, más espectacular la caída fue la de Dougie Lampkin. Pero fijaros qué bien ha sabido reaccionar, auténtico vuelo maestro para caer de pie.
ha fallado claramente en el apoyo de la rueda trasera en el paso de un tronco al otro. Lo vamos a ver repetido en ese giro, como el neumático trasero se queda totalmente fuera de la superficie de apoyo. Y el cubre cárter tampoco le ha servido de remedio, pero Lampkin tiene más fácil todavía la victoria con este 5 de Coley, que ya estaba alejado con los 3 puntos de la primera zona, pero digamos que sus enemigos van cayendo poco a poco. Ahora sí que le ha hecho bien Fujinami, ha pasado estupendamente, el público así lo ha visto, así se ha volcado con él. Uy, qué bonita acción, para adelante, para atrás, un bonito movimiento de coreografía. Vale, eso antes de dudar, pero de nada le ha servido. Otro pie para Fujinami. Está difícil esta zona 5, está complicada. Fijaros cómo Dougie Lampkin va detrás de la moto de Fujinami, buscando la trayectoria buena, pensando muy bien lo que tiene que hacer. Un punto en esta zona 5, 2 en total, pero ojo que con 2 puntos se puede quedar fuera de la victoria. Vemos repetido donde se ha dejado el pie, lo había aguantado bien, aunque hay ese movimiento con presión de la horquilla, ese levantar la rueda y sacarla, la rueda trasera, y sacarla de la zona de superficie buena. Le ha llevado a ese punto a Fujinami. Turno ahora para Dougie Lampkin. Tiene una cómoda ventaja Martin Lampkin, dándole el apoyo. Os habéis fijado en la buena ejecución, analizado la trayectoria de Dougie Lampkin en esta zona. Ha aprendido bien los errores de sus compatriotas, de sus rivales, queremos decir, su compatriota Coley, su compañero de equipo Fujinami. Con qué facilidad ha pasado la zona, el punto donde Takeshi Fujinami ha estado dudando. Él ha dicho, para no tener problemas, lo mejor es pasar por aquí deprisita. Es una de sus teorías. Y increíble, qué maestría Dougie Lampkin, saliendo a cero de esta zona donde hasta el momento ya hemos visto un 5 y un 1. Lampkin a cero. Vamos a ver si Marc Colomer consigue pasar esta zona 0, toda la presión sobre Marc. Llega a esta zona con un acumulado de 3. De momento el primer punto complicado lo ha superado. Pero aquí, como bien habéis visto antes, Dougie Lampkin se lo ha ventilado a todo trapo. Y otro que se para, otro que duda. Y Marc Colomer también poniendo un piececito. Aquí está diciendo adiós a la victoria en este indoor, puesto que la zona 6 que queda por delante es una zona muy sencilla. Y las carreras en paralelo para Marc, aunque ganase los 2 puntos, le iban a dejar fuera de la victoria. El punto donde ha puesto el pie, justo en el lado contrario al de Takeshi Fujinami. Para Fujinami la moto se venció hacia la izquierda, aquí se le ha ido hacia la derecha. Falta de apoyo en ese neumático trasero, en ese paso complicado. Por lo tanto, Marc Colomer 4 puntos en el acumulado frente a los 8 de Steve Coley y los 2 de Fujinami, por supuesto los 0. El 0 absoluto de Dougie Lampkin. Steve Coley en esta zona al revés. Atención, hay que tener desde luego en el trial, no hay que tener no solo miedo, sino que no hay que tener miedo a la altura. En ese punto ha estado acertado Steve Coley, que tiene muy complicado mejorar esta 4ª posición en este trial. Un Coley que había terminado, que había concluido la vuelta inicial con 2 puntos, pero en esta final acaba con 8 en esa zona 6 antes de la carrera en paralelo. Carrera en la que se va a tener que enfrentar contra Marc Colomer, mientras que Takeshi Fujinami lo hará contra Dougie Lampkin.
Imagen ralentizada de este final de zona de Steve Coley. Ya en la sección 6, Fujinami, Fujigas. Y aquí con 2 puntos, tiene que salir a 0 de ella. Todavía tiene opciones a la victoria si saliese a 0 de aquí. Si gana a Dougie Lampkin, la verdad es que, hombre, si seguimos con tantos condicionantes, si el mundo fuese de otra forma, pero bueno, opciones a la victoria tiene todavía. Porque si sale de aquí con un 0, con esos 2 puntos y gana la carrera en paralelo, y también si puede fallar aquí Dougie Lampkin, se pondría muy emocionante. De momento, el cumple saliendo a 0 y llevándose por delante las vallas. Una salida un poquito justa, la de esa zona. Falta un poquito más de escapatoria, pero sobre todo porque ahí se sale con rapidez y con neumáticos mojados y un suelo que, por lo que podemos apreciar, no es precisamente una superficie de mucho agarre, el suelo de la arena de Ginebra. Y por lo tanto, ahora un poquito de presión para Dougie Lampkin. Dougie Lampkin tiene que aprovechar esa tranquilidad que siempre le caracteriza al hombre de hielo, de Iceman, buscando ese paso. Qué golpe de gas tiene, qué facilidad para, con el movimiento de cuerpo, con las inercias, saber pasar cada punto. Ya está en lo más fácil de la zona. Tiene que salir de ella de 2 golpes de gas. Ahí está, saliendo a 0. Y Dougie Lampkin, que va a ser el ganador de esta prueba, aunque todavía le queda el enfrentamiento contra Takahisa Fujinami, pero aunque perdiese ese punto, ganaría por 1 punto, y sabemos que Lampkin sabe medirse muy bien y se hará esa zona muy tranquilito. Por lo tanto, Dougie Lampkin vuelve a la victoria. Ganaba en Sheffield, segundo en Valencia, y aquí en Ginebra va a llevarse el triunfo. Triunfo que no va a poder repetir Marc Colomer. Marc Colomer, que aunque salga a 0 de esta zona, la número 5 ha sido su sepultura. Y luego los errores no forzados de la zona 4 y de la zona 5. Colomer acaba con esos 4 puntos. Por lo tanto, Marc se va a tener que conformar con la tercera zona. Buena realización en esta zona, pero al final no ha podido superarse. Carrera en paralelo, Steve Coley a la izquierda, Marc Colomer a la derecha. Coley lleva ligera ventaja sobre Marc Colomer, y victoria para Coley. Sí, victoria para Coley, lo que le faltaba ya a Marc, un puntito extra. Se va a quedar con esa tercera posición. 8 para Coley, 5 para Colomer. Tercera posición, 15 puntos, que sumados a los 20 de Valencia y a los 15 de Sheffield, se va a quedar con 57. En el giro giraba antes que Coley, pero más lejos. Y la victoria, aunque poquita diferencia, pero victoria para Steve Coley. Turno ahora para Dougie Lampkin frente a Fujinami. Lampkin se lo va a tomar con mucha calma. Ahí le estáis viendo que tranquilamente, si ya de por sí la zona no es muy difícil, está con calma. Takahisa lleva ligera ventaja. Va a anotarse la carrera, así es. Pero Lampkin es segundo. Por lo tanto, por 1 punto solo la diferencia. Dougie Lampkin se anota la victoria en este indoor de Ginebra. Aquí tenéis el cuadro final: Dougie Lampkin, Fujinami, Marc Colomer, Steve Coley. Por lo tanto, Lampkin, que aumenta en la provisional su ventaja sobre Marc Colomer en 7 puntos. 57 Dougie Lampkin, 50 para Marc Colomer, 45 para Steve Coley, 37 para Graham Jarvis, que es cuarto, 31 para David Cobos, quinto, y Takahisa Fujinami, que ya consigue subirse a la sexta posición, aún a pesar de haber fallado en una carrera. Marc Colomer recibiendo su trofeo como tercer clasificado. La verdad es que a este hombre, a Dougie Lampkin, se le están poniendo las cosas muy bien para intentar volver a lograr el título, como ya lo consiguiese en los
3 años pasados con esta imagen sonriente poco habitual de Dougie Lampkin y con los 4 pilotos mejores clasificados en este indoor de Ginebra. Nos despedimos, hasta otra ocasión. Saludos de Santiago Ayala. Sport.